¿Qué tal? Continuamos con la clase número 3 de Teoría Clásica de Campos y para este tema vamos a hablar de simetrías y leyes de conservación, específicamente del teorema de Nether. Probablemente esta sea la clase más profunda y elegante de toda la teoría clásica de campos. Vamos a desglosar el teorema de Nether desde una variación funcional hasta la obtención de las leyes de conservación. Por lo tanto, como primer elemento vamos a tener una transformación de simetría. Ahora, en clásica de campos, una simetría no es solo algo que se ve igual. Matemáticamente estamos hablando de una transformación de campos que deja las ecuaciones de movimiento invariantes. Por lo tanto, aquí vamos a considerar una transformación infinitesimal parametrizada por una pequeña variación, que en este caso, esa pequeña variación la voy a anotar como este epsilon, que es una variación infinitesimal. Y esto, vamos a hacer lo siguiente. Nosotros como punto A, en las coordenadas, vamos a pasar desde un cuadrivector a un cuadrivector primado, donde ese cuadrivector primado va a ser igual al cuadrivector original más una pequeña variación. Pero dijimos que esa pequeña variación, pues le vamos a dar el nombre de ese epsilon que tenemos ahí. Y como ve, en el campo vamos a pasar de ese campo en una posición establecida a el nuevo campo, y esto va a ser igual a el campo original más una variación, pero en este caso va a ser una variación total, ¿sí? Ahora, aquí las coordenadas de ese cuadrivector pues son puntos fijos en el espacio-tiempo, mientras que el campo es la entidad física que vive distribuida dentro de ese escenario. Es decir, es una función matemática que toma una coordenada y nos va a devolver un valor. Ahora, nosotros sabemos, déjenme poner aquí un colorcito, sabemos que esta variación total, esto es una variación total, nos dice evidentemente algo. ¿Y qué nos dice? Que es la diferencia entre el nuevo campo en el nuevo punto y el viejo campo en el viejo punto. Es decir, ¿cómo lo vamos a escribir? Lo vamos a escribir como esta variación total va a ser igual al nuevo campo en la nueva posición menos el viejo campo en la posición original. Y esto lo vamos a anotar como ecuación número 1. Pero aquí hay algo que pasa, ¿no? Es que para este cálculo a nosotros lo que nos interesa es la variación funcional, es decir, el cambio en la forma del campo, pero en el mismo punto. Por lo tanto, le voy a poner aquí lo voy a anotar como variación funcional. Lo voy a poner aquí. Variación funcional. Y esa variación funcional la voy a anotar como lo que sigue. Como la diferencia del nuevo campo menos el campo original. Pero ambas están en la misma posición. Y esto lo voy a poner mi ecuación número 2. ¿Sí? Y la relación entre ambos a primer orden pues es precisamente epsilon. Por lo tanto, esto me va a llevar, que la variación total pues va a estar dada por ese funcional más este término, que es una derivada, por la variación. Y esto lo voy a anotar como mi ecuación número 3. Aquí cabe destacar que este término que está aquí va a ser un efecto puramente geométrico, debido a que nos movemos a lo largo de un gradiente por el espacio-tiempo, ¿no? Y esta ecuación número 3, evidentemente la podemos deducir usando una serie de Taylor a primer orden. En un punto cercano. ¿Y por qué lo podemos truncar a primer orden? Porque como ya vimos, la variación como es muy pequeña, si nosotros imaginemos que la variación es 0.001, ¿no? Pues
Si le damos eso al cuadrado, pues técnicamente lo podemos despreciar. Por lo tanto, aquí voy a poner que por Taylor, a primer orden, vamos a tener esa variación de la función, como lo podemos escribir como f de x más f' de x, que es la derivada, por la variación, ¿no? Esto es teniendo una función arbitraria. Pero nosotros ya extrapolándolo a nuestros campos, pues lo que queremos aquí es relacionarlo con el nuevo campo. Ahora, ¿cómo queremos evaluar el nuevo campo en la nueva posición? En la nueva posición, pues vamos a reescribir, ¿no? Ese campo nuevo en la nueva posición, sabemos nosotros que x' pues es x más una variación. Por lo tanto, eso yo lo puedo reescribir como el nuevo campo en la nueva posición, como el nuevo campo x más esa variación. Y si ahora sí usando Taylor alrededor de x, de x, donde sabemos que la variación de x es infinitesimal, pues esto me va a llevar a que el nuevo campo lo puedo aproximar a un nuevo campo en la vieja posición más sus derivadas, ¿no? Aquí estoy usando otra notación, ¿no? Diferente a lo que puse en azul. Ahorita explico para no confundir. Aquí, por ejemplo, en azul simplemente es la forma general donde esa prima es derivadas, pero aquí las primas son técnicamente para diferenciar los nuevos campos y las nuevas posiciones. Aquí el término de derivada pues es este, no así la prima. Entonces, como tenemos nosotros que esa variación es un término muy pequeño de primer orden, si nosotros hacemos ese cambio de esta derivada primada a la derivada original, a la derivada sin primar, pues técnicamente no pasa nada, ya que ese término solamente nos va a producir errores a segundo orden y es lo que ya truncamos. Por lo tanto, lo podemos sustituir sin problema. Es decir, esto lo voy a sustituir aquí. Por lo tanto, eso yo lo voy a reescribir como el campo nuevo, x más variación en x. Esto va a ser igual a el campo nuevo en x más la derivada, pero sin primar. Y esto por la variación. Esto simplemente hice ese cambio. Ahora calculamos la variación total sustituyendo eso en la definición. Lo voy a poner aquí en azul. Nosotros calcularemos la variación total, donde la variación total va a ser igual a el campo nuevo en la posición nueva menos el campo original en la posición original. Y técnicamente aquí voy a meter esto que está aquí, ¿sí? Entonces simplemente sustituimos y me va a quedar que la variación total pues va a ser igual, abro aquí un corchete y voy a meter eso que está ahí. Y esto es el campo primado, x más, voy a abrir un corchete, la derivada, por la variación. Cierro el corchete y este término lo dejo tal cual, ¿no? Menos ese campo. Ahora, si yo agrupo los campos, pues simplemente voy a agrupar este con este y me va a quedar que el campo, la variación total del campo va a ser igual a campo primado menos el campo original. Cierro el corchete más esta derivada. Y
como nos podemos dar cuenta, esto que está aquí, pues es el funcional. Por lo tanto, esto yo lo puedo reescribir como la variación total va a ser igual a ese funcional más ese término de derivada. Y esto lo va a convertir en mi ecuación número 3 que teníamos, ¿no? Que esto técnicamente es esta ecuación número 3. Y ahí queda demostrado cómo se obtiene esa ecuación. Y ahora, una vez que ya tengo eso, pues vamos con el segundo punto. Que lo voy a poner aquí 2 y va a ser la condición de invarianza. De invarianza. Ahora, nosotros decíamos que una transformación es una simetría de Nether si la variación de lagrangiano es a lo mucho una divergencia total. Es decir, como ya veíamos, una divergencia total es un término en una función que se puede escribir como una derivada covariante o una derivada parcial de un cuadrovector. Matemáticamente, si nosotros definimos un campo, vamos a poder escribir la divergencia total como lo siguiente. Perdón. Donde técnicamente esto es una función, esto que está aquí, es una función que va a depender de los campos y de sus derivadas. Y esto que está aquí, pues va a ser la cuadrivergencia. Y esto es así porque, como veíamos en la clase pasada, una divergencia total en que se va a convertir, pues, en una integral de superficie en la acción, que no nos va a afectar las ecuaciones de Euler-Lagrange. En términos bien burdos, si el lagrangiano cambia por una divergencia total, a la acción no le va a importar en lo más mínimo ese cambio. Técnicamente podemos decir que se escapa hacia las fronteras del universo y esa integral de frontera vale cero. Y esto pues me va a llevar a que ese cambio de la acción pues va a ser igual a cero. Esto es importante que se quede claro porque es vital para entenderlo, ¿no? ¿Cómo lo podemos entender esto? Pues con un ejemplo bien rápido. Vámonos y ejemplo, ¿no? Lo voy a poner aquí. Lo voy a poner aquí como este es un apartado, ¿no? Ejemplo, si nosotros imaginamos una partícula libre de esas de mecánica clásica que veíamos en una dimensión, pues nosotros vamos a tener el lagrangiano, que es pura energía cinética, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Sí? Ahora, si yo quiero deducir las ecuaciones de movimiento usando Euler-Lagrange, vamos a llegar por Euler-Lagrange que la aceleración, pues técnicamente es igual a cero, y esto lo pueden comprobar. Ahora, si yo me subo a un vehículo a una velocidad constante, pues puedo aplicar una transformación de Galileo. Ahora, desde un vehículo a velocidad constante, pues vamos a aplicar la siguiente transformación de Galileo, ¿no? Esto nos va a llevar a x primada, donde el x primada pues es x más velocidad por tiempo, ¿sí? Por lo tanto, las velocidades va a ser, le voy a poner otro color para que se vea bien. X punto vamos a pasar a x punto primado, donde esto es técnicamente x punto más la velocidad, ¿no? Si derivamos con respecto al tiempo. Por lo tanto, el nuevo lagrangiano pues me va a quedar un medio de la masa por la velocidad primada al cuadrado, ¿sí? Y esto, simplemente haciendo la sustitución, me va a quedar que un medio de la masa por x punto más la velocidad y todo eso al cuadrado. Y esto, pues finalmente, si desarrollo el cuadrado, me va a quedar un medio de la masa por x punto al cuadrado más la masa por x punto por la velocidad más un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Técnicamente, si yo hago la variación, si yo quiero la variación de ese lagrangiano, pues me va a quedar el lagrangiano primado menos el lagrangiano original.
Y evidentemente nos vamos a dar cuenta que esto no va a dar 0. De hecho, si nosotros hacemos esa resta, pues técnicamente se me van a ir estos términos nada más. Y me queda mx punto por la velocidad más un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Y esto, pues evidentemente, es diferente de 0. Nosotros, a primera vista, el cambio lagrangiano no es 0. Eso significa que ver el universo desde el vehículo va a cambiar las leyes de la física. Pues evidentemente no, ¿no? Nos vamos a fijar que esta variación se puede escribir como una derivada total respecto al tiempo. Es decir, esto yo lo puedo reescribir como la derivada total respecto al tiempo de m por x por b más un medio de la masa por la velocidad al cuadrado por el tiempo. ¿Sí? Si yo derivo esto con respecto al tiempo, pues obtengo esto de aquí. Y esto equivale en una dimensión, en una D, equivale precisamente a ese término de divergencia total, que yo lo voy a anotar como este operador y este cuadrivector que ahorita voy a explicar, ¿no? Por lo tanto, si yo, como el cambio es una derivada total, si nosotros calculamos las ecuaciones de movimiento para el nodo lagrangiano, nos vamos a dar cuenta que la aceleración también es 0. Calculando las ecuaciones de movimiento de L', vamos a ver que los términos extra van a desaparecer. Los términos extra desaparecen y nos van a conducir a que la aceleración nuevamente, pues esto es igual a 0. Por lo tanto, aquí nos podemos dar cuenta que la física del vehículo, en el vehículo, es la misma que desde el reposo. Y esto lo podemos comprobar, ¿no? Ahora, cerrando este paréntesis, esto era simplemente para ver que esa divergencia total pues no afecta en nada las ecuaciones de movimiento, ¿no? Técnicamente hacen invariantes. Y eso lo pueden comprobar, está sencillo, pero con esto ya espero que haya quedado más claro. Por lo tanto, matemáticamente vamos a escribir la divergencia total, es el siguiente término. Por lo tanto, la variación lagrangiana la podemos escribir como este epsilon por esta derivada total de este cuadrivector. Y esto es la ecuación número 4 y le voy a poner condición de simetría más general, donde el cuadrivector este es un vector que depende de los campos. Ok. Y con esto vamos ahora al tercer punto, que va a ser la derivación matemática. Derivación matemática. Lo que vamos a calcular aquí va a ser la variación de lagrangiano de una forma explícita y después lo vamos a comparar con esta condición de simetría. Por lo tanto, como inciso A, le voy a poner variación de lagrangiano. Donde nosotros, como ya sabemos, vamos a ir de lagrangiano a una variación
Y sabemos que el lagrangiano depende de los campos, así como de sus derivadas. Y esto nos va a llevar a la variación, que la vamos a escribir por cálculo vectorial. Sabemos que como tengo dependencias de los campos y de sus derivadas, pues esto yo lo puedo escribir como la parcial del lagrangiano con respecto al campo por la variación, más la parcial del lagrangiano respecto a las derivadas y por la variación. Y esto lo voy a anotar como mi ecuación número 5. Ahora, como punto B, usando Euler-Lagrange, esto me va a quedar, bueno, nosotros sabemos que esto yo lo puedo escribir como la parcial con respecto al campo va a ser igual a la derivada de la parcial con respecto a las derivadas. Y esto lo voy a llamar mi ecuación número 6. Por lo tanto, si yo sustituyo eso aquí, pues me va a quedar lo siguiente. Sustituyendo 6 en 5, pues puedo reescribir eso como la variación voy a escribir esa parcial con respecto al campo como la derivada de la parcial con respecto a las derivadas por esa variación más la parcial con respecto a las derivadas por aquí. Lo que yo voy a hacer es que nosotros sabemos, aquí lo voy a poner como un apartado, que el operador derivada y el de la variación conmutan. Esto lo vimos también en la clase anterior. Por lo tanto, simplemente voy a hacer ese cambio y voy a poner primero la derivada y dentro del paréntesis la variación. Y esto lo voy a obtener como mi ecuación número 7. Ahora, una vez que ya tengo esto, vamos a ver que esto que está aquí se puede escribir como la derivada de un producto. Es decir, aquí vemos que 7 es la derivada, le voy a poner esta derivada de un producto. Por lo tanto, ese 7 yo lo puedo reescribir como la variación, como la derivada, y entre corchete voy a poner de estos términos por esta variación. Y esto técnicamente es mi ecuación número 8. Simplemente si yo derivo esto por regla de producto, pues voy a obtener esto de aquí, ¿sí? Ahora, si nosotros, ahora sí, esto ya lo podemos igualar con la condición de simetría, igualando 8 con la condición de simetría, que no me acuerdo qué número le puse. Ok, la condición de simetría es 4, pero aquí lo que voy a hacer también, eso que está aquí, voy a intercambiar. Recordamos que la variación y el operador derivada conmutan. Por lo tanto, simplemente voy a hacer ese cambio nomás para que vean algo. Y lo voy a poner aquí con la 4, ¿no? Entonces, aquí me va a quedar que esto, este término que tengo aquí, lo voy a igualar pues con la condición de simetría,
que quedamos que eran... Ok, voy a intercambiar esos elementos. Esto va a ser igual a la derivada ahí está, ¿no? Eso, y yo voy a tener todos los términos de otro lado, los voy a pasar como lo que sigue. Por la variación, y todo esto lo voy a restar el término este de la condición. Y esto lo voy a igualar a 0. Por lo tanto, esto simplemente me va a quedar como lo siguiente. Y menos este epsilon por este vector. ¿Sí? Y esto es igual a 0 y esto lo voy a poner mi ecuación número 9. Ahora, una vez que ya tenemos esto, voy a poner como el último punto. Yo creo que este va a ser el último punto que voy a hacer. Yo creo que los demás, para que no sea un video tan largo, lo voy a poner una parte 2. También para que sea más manejable, ¿no? Y lo puedan digerir. Voy a poner como punto 4 y último por este video, corriente de Nether. Corriente de Nether. Y ese término lo voy a poner por este cuadrivector J. Entonces, vamos a definir esa corriente de Nether por estos términos que están aquí entre corchetes. Y lo vamos a normalizar por ese epsilon, ¿no? Por lo tanto, esa corriente de Nether la voy a definir como este cuadrivector, que va a ser igual a lo que tengo dentro del corchete. Por esa variación menos, bueno, esto es entre E menos A. Y esto es mi ecuación número 10. Ahora, como ya dijimos, este va a ser un cuadrivector que se va a llamar corriente de Nether. Y está asociado a una simetría continua, donde ese cuadrivector pues depende de la densidad y de un vector de densidad de carga, donde aquí voy a tener que el término temporal, el J superíndice 0, pues está asociado a una densidad de carga. Y el término las espaciales, es el vector de densidad de carga. Y con esto, pues, obtenemos simplemente haciendo ese cambio en la ecuación 9, de 10 a 9, obtenemos la ecuación de continuidad. Simplemente cambiamos el término del cuadrivector por esto, ¿no? Y esto me va a quedar lo siguiente. Esto es igual a 0. Y esto es mi ecuación número 11. Y esto prácticamente es un resultado fundamental, ¿no? Aquí voy a tener esto que se puede poner como la derivada temporal de J superíndice 0 más el gradiente de J. Y esto es igual a 0. Y lo que es lo mismo es que esa derivada temporal de J0 va a ser igual a menos el gradiente de J. ¿Y qué interpretación física hay en esto?
Vamos a poner aquí interpretación física. Si nosotros integramos la corriente sobre todo el espacio, nos va a quedar una carga. Por lo tanto, si yo integro sobre todo el espacio, me va a quedar que la carga total va a ser esa integral del término j superíndice 0 de 3x. Y lo que se va a cumplir es que si yo aplico la derivada temporal, la derivada con respecto al tiempo va a ser igual a la integral de esa derivada con respecto al tiempo de j superíndice 0 de 3x. Y esto pues es igual a menos la integral de ese gradiente de j de 3x. Y esto evidentemente pues es igual a 0. Y esto se hace para ver cómo cambia la carga total, evidentemente, en todo el espacio. Evidentemente, aquí estamos asumiendo que los campos caen en 0 en el infinito. Y con esto vamos a tener algo muy importante, y es que la carga se conserva en el tiempo. Es un resultado fundamental. Y bueno, para no hacer el video tan largo, vamos a continuar con la parte 2 en la clase que viene. Espero que les haya gustado el video y nos vemos en el siguiente. Adiós.